Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de estas grabaciones, a través de estas enseñanzas que podemos compartir cada semana, y esperando que usted se encuentre muy bien, que esté siendo bendecido, bendecida de la mano del Señor, por la mano del Señor, que nos guarda y que nos hace misericordia cada día de nosotros. Amén. Continuando con las enseñanzas que hemos estado viendo en estos días, entramos recién la semana pasada a ver santidad a Jehová, la enseñanza de la dedicación de Aarón y su descendencia, sus hijos, para el sacerdocio. Y ahora vamos a continuar en la misma línea, viendo la consagración a la que Dios nos llama en cuanto a nuestra fe, nuestra disposición de poder estar delante de Él y dando testimonio ante el mundo de nuestra concepción de fe, nuestra declaración, nuestra postura en nuestra conducta para confesar lo que hemos creído, que en estos tiempos es muy difícil ir contra corriente, la corriente del mundo. Y la enseñanza nos quiere llevar a la reflexión de la importancia de entender el llamado que Dios nos ha hecho por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y vamos a estar viendo entonces santidad a Jehová en esta lección una vez más. La semana recién pasada al servicio del Señor. Hoy vemos santidad a Jehová y vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 28 y verso 36, que dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiere consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Amén. Entonces, vemos la consagración que hay y la ordenanza que Dios hace para Aarón, para sus hijos. Si leemos todo el capítulo 28, vamos a estar viendo que el Señor le entrega toda la ordenanza de la vestidura que habrían de hacer para Aarón. Le dice en el verso 1 del capítulo 28, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, esto es hablándole a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces la ordenanza es apartarlos para que sean mis sacerdotes, dice el Señor. Para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, a Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces el Señor le encargó a Moisés que los apartara, que los consagrara, y les dio la ordenanza de todo cómo habían de vestir, porque no había aquí, lo que queda en evidencia, no había un mérito ninguno en Aarón ni en sus hijos, sino más bien que Dios los eligió. Como Jesús le dice a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces Dios tiene un propósito, y para apartarnos, para llamarnos, para librarnos, rescatarnos, tal como hizo con Israel, librarlo de la esclavitud, de la servidumbre, para llevarlo a la libertad, para servir a Jehová, servir a Dios.
Entonces puede ser santidad a Jehová, porque la santidad al Señor es la dedicación de nuestra vida al Señor en todo lo que hacemos. Tener siempre presente que somos llamados, apartados. Entonces, vamos a entrar en la enseñanza para la bendición de esta semana. Para Aarón, en el llamado que Dios hace a Aarón y a sus hijos, a su descendencia, Aarón tuvo que identificarse con el propósito de Dios. Dios tiene propósito, tiene plan y tiene que uno identificarse. Es lo que hace Aarón. Entonces Aarón acepta las vestiduras, acepta la consagración, acepta toda la ordenanza. Vemos en el verso 21 que dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Entonces las piedras iban puestas delante de su pecho, para llevar delante de el Señor siempre este pueblo presente que habría de santificarse al Señor. En las ofrendas leíamos que tenía que llevar siempre Aarón delante del Señor las ofrendas consagradas del pueblo por sus pecados, por todas las faltas cometidas, y entonces así hallar gracia delante de Dios. Entonces, todo esto es una razón la cual necesitamos nosotros entender que Dios nos llama a hacer un cambio en nuestra vida, en la conducta, en la concepción de Dios. Dios es soberano, Dios es alto y sublime, Él es santo, Él es el que ordena, Él es el que da la vida y también nos ordena cómo vivirla, que es lo que nos conviene. No obstante, nosotros estamos errando continuamente delante del Señor. Y por esto, hoy en día, la iglesia tiene una pequeña derrota aquí en esta parte. No la iglesia, sino nosotros, los hombres. Que es que no podemos cumplir con la santidad a Jehová, la cual Dios nos pide. Pero podemos hacerlo, es lo que vamos a aprender. Dice cuatro razones por qué falta santidad. ¿Por qué nos falta santidad? Vamos a ver qué es lo que nos lleva a esta falta de santidad. Dice, la señal de santidad a Jehová es cada vez menos frecuente en la iglesia. La mitra o la placa de oro que estaba en la frente de Aarón el sacerdote y sus hijos, dice santidad a Jehová, donde él se presente, llevaba también delante de su pecho las 12 tribus, las piedras que cada una identificada con las tribus, en donde también llevaba presente las ofrendas ofrecidas por el pecado del pueblo. Todo esto lo llevaba delante del Señor y lo llevaba también ante los hombres, donde Aarón anduviera, los hombres verían la dedicación, santidad a Jehová, y verían las piedras representativas de las 12 tribus de Israel, al pueblo todo. Entonces, él donde estaba, siempre estaba presentando este pacto y esta elección de Dios por ellos. Dios los eligió para hacer de ellos una nación grande, como le dijo a Abraham, que de esos lomos sacó a este pueblo, de uno casi muerto ya, porque Abraham ya viejo en edad, años, y concebió su mujer, y entonces nació Isaac, y luego Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los patriarcas, de donde vienen las 12 tribus. Entonces ahí tenemos todo el plan que Dios tiene, y ahora este pueblo que no ha logrado
mantenerse en esta comunión con Dios, Dios está viniendo por él. Como vino Jesús luego por el mundo entero, diciendo que primero dice que él viene a las ovejas perdidas de Israel. Y también declara que vino a los enfermos, entonces a sanarlos, a libertarnos. Y ahí estamos todos nosotros incluidos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahora ya Dios no está amando solamente a Israel, sino está amando al mundo. Todo aquel que venga al Señor, el Señor no le echa fuera. Entonces, la señal santidad de Jehová es cada vez menos frecuente en las iglesias, y hay varias razones para ello. En primer lugar, falta santidad a Jehová debido a la dureza de nuestro corazón. Somos muy duros de corazón, somos inflexibles para atender a la voz del Espíritu Santo, que nos está llamando a mantener una actitud de cambio, de cercanía, de búsqueda de Dios, y nuestra humanidad no nos deja entregarnos en plenitud de conciencia y de espíritu a Dios. De esta dureza de corazón resulta la desobediencia, la rebeldía, la inmoralidad, y entonces nuestra conducta nos aleja de Dios. Todas estas acciones nos alejan de Dios: la desobediencia, la rebeldía y la inmoralidad. Vamos a ver Oseas capítulo 11. Capítulo 11 y verso 7. Aquí la palabra del Señor nos dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto es lo que ve Dios en el corazón de los hombres. En las iglesias estamos continuamente perseverando, pero son muy pocos los que quieren obedecer a Dios en lo que Dios manda. El Señor Jesús, en el sermón de Lucas, capítulo 17, en el monte, dice, en el verso 20 en adelante, podemos ver que el Señor habla de la necesidad de estar en comunión con el Señor, porque viene un tiempo en que habrá falta de la presencia de Dios. Dice Lucas 17, verso 20 en adelante, preguntando por los fariseos cuándo había de venir, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No es que nos va a estar alertando el Señor, dice que va a ser la venida de pronto. Dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora el Señor le dice que está el reino de Dios entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá. O sea, Él les dice que el reino de Dios está entre ellos ahora, pero le dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y lo dirán, helo aquí, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni los sigáis, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. No habrá ninguna advertencia, será como un rayo.
pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él le está hablando nuevamente de él, de lo que va a acontecer, que él va a morir en la cruz y que la generación lo va a desechar, no lo van a aceptar. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No hubo advertencia tampoco, excepto para Lot y su familia, que vinieron los ángeles a librarlo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Va a ser del mismo modo, sin advertencia. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces aquí tenemos el relato importante de la segunda venida del Señor, que va a venir por la iglesia sin advertencia, solo va a aparecer un día como relámpago y tomará la iglesia. Dice que uno va a ser tomado y otro será dejado. Ahora, la importancia de velar por ser tomado y no dejado, ¿no? Entonces, habla de dos tipos de personas. Tenemos uno que es dejado. ¿Por qué será dejado? Simplemente porque uno ha sido desprolijo, descuidado de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de entender su palabra, de poder honrar a Dios, aún con nuestros... No estamos hablando de que no cometa faltas. Los hombres somos faltos, cometemos faltas, no lo hacemos voluntariamente. Caemos en desgracia pronta, pero tenemos la fe para apelar a Dios, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Entonces nosotros podemos clamar y alcanzar perdón, restauración en nuestra caída, pero tener conciencia de que hay un Dios soberano viéndonos cada día nuestra conducta y nuestra profesión de fe. Esto es lo que deja manifiesto aquí, que hay unos que van a ser llevados y otros serán dejados porque su conducta en realidad no es más que una apariencia de fe, y entonces Dios, que no puede ser burlado, dice Pablo, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Dios conoce todas las cosas. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces un corazón que está siempre buscando a Dios, conduciéndose en el temor de Dios, Dios lo conoce. Entonces hay mucha gente que está en la iglesia que no está comprometida realmente con la obra de Dios, y este es tiempo de reflexionar respecto a aquello. Entonces veamos cómo comienza el relato a hablar de la evidencia de estos dos tipos de actitud de personas en la iglesia, de hermanos, de hermanas en la iglesia. Y luego que va haciendo el relato, él habla de la mujer de Lot. Está en el verso 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque comienza el relato diciendo, en el verso 30, digamos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, esto es sus pertenencias, no descienda a tomarlos.
y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Esa es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Me dice. ¿Está en mis bienes, en mis pertenencias? Entonces, cuando venga la venida del Señor, ¿voy a estar preocupado de lo que voy a perder acá? Eso es para pensar, ¿qué pierdo? No pierdo nada en el mundo, porque lo que está en el mundo no me sirve en el reino de Dios. Y por eso dice que no vuelva. El que está en la azotea no vaya por sus cosas. El que está en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot había sido rescatada junto a Lot y sus hijas de la ciudad de Sodoma, que estaba preservada para ella la condenación, el juicio, el fuego. Y ellos fueron rescatados de ahí. Pero ella, ya siendo rescatada, desobedeció una orden: no mires atrás. Y ella miró atrás, como los israelitas. ¿Por qué nos trajiste a morir de sed al desierto, Moisés? Añoraban volver, luego cuando se hallaban en la prueba, añoraban volver a Egipto, a la esclavitud. Esa es nuestra condición humana, terrenal, que añoramos las cosas del mundo de pronto. Muchas veces queremos ser como el mundo, más que como Cristo, más que como los hermanos de la iglesia. Somos más pasamos desapercibidos en el mundo. Somos como uno más en el mundo. Y no es lo que el Señor quiere. Vea que a Aarón lo consagró, las ropas, la ordenanza que le dio. La palabra nos manda a nosotros a que se vea la diferencia. En nuestra frente debiera estar escrito: santidad a Jehová. Entonces, no sea que a nosotros nos suceda como el que quede olvidado o dejado, más que olvidado, en el campo, porque Dios no olvida, deja, porque Él nos elige, Él nos toma. Entonces dice que uno será tomado y otro dejado. Va a dejar a uno. ¿A quién va a dejar? Entonces nosotros debemos procurar no estar como en el caso de la mujer de Lot. Ella miró atrás, tal vez añorando su casa, sus vestidos, sus ropas, sus cosas, sus pertenencias, no sabemos. Pero algo había que ella añoraba, que miró atrás y olvidó la ordenanza, desestimó la ordenanza y se volvió una estatua de sal. No sea que nosotros también quedemos cual la mujer de Lot, atrás. No nos quedemos atrás, no nos quedemos paralizados. Sigamos adelante, busquemos el rostro, la comunión que el Señor quiere que tengamos en la iglesia, con los hermanos, que nos conozcan que somos de Cristo. La segunda razón es que hoy vemos tan poca señal de santidad a Jehová en nuestras vidas, es nuestra inmadurez espiritual. De manera conmovedora observamos esto en Aarón. En Éxodo 28 vemos cómo él fue consagrado sacerdote, escogido, separado para el santo ministerio, pero luego él se dio por vencido y se adhirió a la opinión pública cuando ésta se volvió contra Moisés. Capítulo 32 de Éxodo. Vemos aquí a Aarón, el que había sido apartado para ser sacerdote al Señor, para que sea mi sacerdote, dice el Señor, su pertenencia. Veamos qué sucede aquí. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo instrucciones de Dios.
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se impacientaron. Moisés llevaba cerca de 40 días ya en el monte y no volvía. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer si Moisés no vuelve? O sea, Aarón, haznos dioses para que podamos seguirlos. No eran capaces de seguir solos. El Señor les había mandado y les había ordenado que no se hicieran imagen, porque el Señor era su Dios, pero ellos aquí lo olvidaron ya. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas. A Aarón le habían dicho, lo habían consagrado, le habían dado ordenanza de todo lo que debía hacer y que lo que no hiciera. Pero aquí olvidó rápidamente. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces, leí mal, perdón. Y les dio forma como buril. No, con buril, ahí está. Con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y le dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y Dios nunca le mandó eso. Entonces el sacerdote, el que había sido consagrado, no supo mantener su integridad de sacerdote para instruir al pueblo y decirle: esto está mal, no está bien hacerse dioses, porque Dios no quiere que nos volvamos a la idolatría. Entonces no fue capaz de traspasar la instrucción y cedió a la corriente del pueblo. Nosotros también podríamos caer en esa razón. El mundo está moderno. Hay muchas formas de pensamiento, las cuales no están en el pensamiento divino, sino que Dios tiene planes para la iglesia, llevarse una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia apartada para Él, una iglesia fundada en una relación de amor, de comunión. Ezequiel capítulo 3, vamos a ver la relación que Dios espera de la iglesia con Él. Capítulo 3, verso 8 y 9, dice la palabra del Señor. Perdón, se me pegan las hojitas aquí. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamantes, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Esto era lo que tenía que haber hecho Aarón y no lo hizo. Se dio a las intenciones del pueblo en su rebeldía, en su contumacia. Y la rebeldía aleja de Dios, la rebelión aleja de Dios, la desobediencia aleja de Dios, la idolatría aleja de Dios. Y ellos estaban en todos estos perjuicios. No sea que nosotros también a veces podemos, por nuestra conducta, nuestra forma de vivir, estar en esa conducta y a veces no lo relacionamos. En este tiempo
Muy poca gente habla de entrega total a Dios, de búsqueda plena de Dios. Más bien la mayoría tiene un espacio que si sobra tiempo estamos buscando a Dios y estamos relacionándonos con Dios. Y esto no es agradable para Dios. Necesitamos inclinar nuestro corazón en la búsqueda de la palabra, de la comunión, de estar con la iglesia, los hermanos, la búsqueda del Señor, pregonando, hablando el Evangelio, viviendo el Evangelio, disfrutando el Evangelio. El Evangelio se disfruta. La tercera razón de que está desapareciendo la santidad a Jehová en la iglesia del Señor es una actitud sin compromiso por parte de la mayoría de los hermanos. La falta de compromiso está de moda en nuestros días. Esto es algo muy serio. Si perdemos nuestro compromiso con el Señor y su iglesia, vamos a perder el derecho a ser levantados, rescatados, llevados al reino eterno, porque uno será tomado y otro será dejado. Eso nos dice el Señor. Entonces, se nos olvida la misión que se nos encargó. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pregonar, hablar el Evangelio a toda criatura, que todos conozcan, que todos sepan. Más la Escritura en profecía también nos dice de señal de último tiempo que el amor de muchos se enfriará. Y entonces algunos de nosotros estamos pasando por esa etapa de frialdad en el amor. Entonces, este es un compromiso, como dije delante, de una relación de amor de Dios por su iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios. Pablo dice, y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros. Y Oseas capítulo 2, verso 19 nos dice, y te desposaré conmigo para siempre. Dios habla de una relación de amor, nos compara. En este caso es Israel, pero la palabra llega en el compromiso que Dios quiere, esta relación con nosotros. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. La fidelidad es una comunión muy estrecha y conoceremos a Dios. Y sabremos relacionarnos con Dios y sabremos mantenernos fieles con Dios. Dios eso es lo que quiere. Y la última razón para la falta de santidad a Jehová es un convencimiento errado en nuestra propia capacidad, pensando que somos capaces de algo y nosotros no somos capaces de nada. Hay imposibilidad en nosotros, pero Dios ha venido a hacernos a nosotros fuertes, porque somos pecadores y somos débiles y somos frágiles y no hay algo bueno en nosotros, pero el Señor nos escogió y vio que hay algo bueno. Si nosotros creemos, al que cree todo le es posible. Dios transforma el carácter, transforma el pensamiento, transforma la voluntad y nos pone en una actitud de vencedor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De modo que si hay algo que debemos mirar, es que Él vino por nosotros. Y Él es poderoso para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para sanar nuestra vida, para rescatar nuestra vida.
para fortalecer nuestra vida. Así lo que tenemos que saber es que somos débiles, que le necesitamos y que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que debemos buscarle con todo el corazón y Él no nos desecha. Y obtendremos la victoria. Y ya para terminar, vamos a ver 2 razones para vivir en santidad a Jehová. Santidad al Señor. Dice, nosotros debemos vivir en santidad a Jehová primeramente porque Él es santo. Primera de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, verso 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No vamos a andar volando, pero estamos apartados, consagrados, procuramos no ofender a Dios, nos ocupamos en no hacer mal a nadie. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por tanto, nos relacionamos con todo el mundo, pero no hacemos lo que hace todo el mundo, porque sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Mas nosotros estamos bajo el gobierno y soberanía de Cristo, porque el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, debemos vivir en santidad, apartados para el Señor. Y esto significa vestiduras especiales. No vamos a vestir la ropa del sacerdote Aarón, pero significa que somos distintos, se nos nota, se nos ve, hablamos distinto, confiamos distinto, confiamos en Dios, nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra ayuda, nuestro rescate, nuestro socorro. Pero cuidado que aquí la verdad y la mentira están muy cerca la una de la otra. Y el Señor dijo que muchos bendicen con sus labios, pero maldicen en su corazón. Quieren volver a Egipto en la prueba, en la dificultad, o como Aarón, como el pueblo en mayoría le pidió hacer dioses, él le hizo un becerro. ¿En qué cedemos nosotros ante el mundo? ¿Cedemos en algunas cosas? Estamos actuando como Aarón. Parece que tuvieran fe, pero sus obras son como las que hacen muchos incrédulos, solo apariencia. El Señor les dijo a los fariseos, eran los encargados de llevar la ley entonces, de proclamarla, enseñarla. El Señor les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera estáis muy lindos, mas por dentro estáis llenos de pudrición. La importancia de tener una actitud delante del Señor sana, en arrepentimiento, en búsqueda del perdón, de saber que Él conoce todo, sabe todo y que es misericordioso para perdonar al que se arrepiente. Al que se arrepiente. La vestidura sacerdotal de Aarón, su mitra blanca, las piedras preciosas sobre su pecho, la lámina de oro, su presencia en el santuario, todo eso fue solamente una expresión exterior de su corazón. Ahora nosotros tenemos que tener esa expresión en nuestro corazón, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, no solo exterior. Necesitamos tener un corazón que quiera santificar a Dios. Y todo lo que se consagra es para glorificar al Señor. La segunda razón de vivir en santidad a Jehová es que somos propiedad suya. 4 veces dice el Señor en Éxodo 28, para que sean mis sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que dice Pedro. Nosotros somos.
el amor de Dios que se ha derramado para con nuestras vidas es la expresión en la cual Él nos dice, mío eres tú, mío eres tú. Y toda apariencia no sirve, porque es la actitud de saber que tenemos un Señor, un dueño. Este es Jesús, una entrega real, con amor puro. No sea que nos quedemos. Si tenemos el amor puro, de seguro nos vamos, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Eso es maldición. Pero en nosotros no hay maldición, hay bendición de Dios. Cristo nos ha bendecido, ha roto la maldición de nuestras vidas y nos ha hecho libres, nos libró de la esclavitud, de la servidumbre, del pecado, de la muerte y del mundo. Ahora vivimos para Cristo, para Dios. Nuestra vestidura espiritual es sacerdotal. La mitra la llevamos escrita espiritualmente en la frente. Santidad a Jehová, y no nos avergüenza. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros necesitamos presentar santidad a Jehová en tiempos en que está muy difícil presentar santidad a Jehová, porque todo es light hoy. La bebida es light, los refrescos light, la mermelada es light, y la fe para algunos también es light, pero esa fe no sirve. Santidad a Jehová. Que el Señor les bendiga. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo damos gracias este día por esta enseñanza, Señor. Ayuda a que podamos servir apartándonos del mal, con una conducta sincera, Señor, buscando el perdón en arrepentimiento genuino delante suyo, Señor, pidiéndole que nos libre de todo mal y daño y perjuicio que pueda venir sobre nosotros, Señor. Su mano poderosa nos sostenga. Padre, bendiga los hogares, las familias, los hermanos, las hermanas, las personas que oyen esta enseñanza, Señor. Usted bendiga sus vidas y líbreles de toda persecución, opresión del pecado y la maldad y del mundo. Llenen de gozo el corazón, Señor, y de alegría el alma al saber que hemos sido libres para vivir en libertad y esperar la venida del Señor. En el nombre de Jesús pedimos su bendición, dando gracias. Amén. Gloria a Dios, Santo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos la próxima semana, ya en los días, a veces son martes, a veces miércoles, otras veces jueves. Pero lo importante es que toda la semana nos estamos viendo. El Señor Jesucristo les bendiga. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.